Buen día. Hoy les voy a hablar sobre el proyecto Identificación de la heterogeneidad cinemática de los espermatozoides expuestos a triptófano mediante el uso de Machine Learning. Este proyecto fue desarrollado en el Laboratorio de Gametos y Desarrollo Tecnológico bajo la dirección del Dr. Andrés Aragón Martínez y fue un proyecto apoyado por el proyecto PAPIT IT 2010-21. Los espermatozoides son células capaces de adquirir la movilidad durante el momento de la eyaculación. Esta característica les va a permitir cumplir con su función, que es fertilizar al óvulo. Esta característica es evaluada de manera objetiva con ayuda de un sistema CASA, que es un sistema de análisis espermático asistido por computadora, y está conformado por un microscopio, una platina térmica, el control de la temperatura de la platina y una cámara de alta velocidad que a su vez está conectada mediante un cable USB a una computadora, que es donde se van a almacenar y a procesar todos los datos obtenidos de las evaluaciones de los espermatozoides. El sistema CASA nos proporciona de 8 a 11 parámetros de movilidad. Entre ellos está la velocidad curvilínea, la velocidad en línea recta, la velocidad de la trayectoria promedio, la frecuencia del cruce de batido, la amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza y algunos índices como la linealidad, la rectitud y el bamboleo de la cabeza. Lo que les muestro abajo en la imagen es una posible trayectoria que pueda llevar un espermatozoide a lo largo del tiempo de evaluación y cada uno de los puntos negros que nosotros observamos en la imagen corresponde a uno de los 120 cuadros capturados durante los 2 segundos de evaluación de la muestra. También están ejemplificados algunos de los parámetros de movilidad espermática que les mencioné anteriormente, que son evaluados a lo largo del tiempo de evaluación de la muestra. Como les mencioné anteriormente, cada uno de estos puntos corresponden a el mismo espermatozoide observado a lo largo de los 120 cuadros capturados durante los 2 segundos de evaluación. Cada uno de estos puntos, a su vez, corresponde a un par de coordenadas. Si nosotros ponemos esta trayectoria de los espermatozoides en un plano de ejes X y Y, cada uno de estos puntos va a tener un valor tanto en X como en Y. El sistema CASA utiliza estos valores para poder calcular cada uno de los parámetros de velocidad, como por ejemplo lo que les estoy mostrando aquí es la fórmula para calcular la velocidad curvilínea. A partir de los datos generados en el sistema CASA, que lo que nos proporciona son datos promedio de cada uno de los parámetros de movilidad, y con ayuda de diversos métodos estadísticos se ha podido determinar la estructura de las subpoblaciones espermáticas cinemáticas. Lo que les estoy mostrando en esta gráfica es justamente el mapeo de los clústeres o de las subpoblaciones espermáticas basándose en los valores promedio de los parámetros de movilidad. Estos valores promedio utilizados es una media compuesta de medias. Eso significa que en realidad no se está tomando en cuenta la información completa de toda la población. Este tipo de análisis nos proporciona sesgos en la interpretación de los datos y se excluye información importante de cada uno de los espermatozoides analizados. A partir de las coordenadas que el sistema CASA utiliza para poder darnos la información de estos parámetros de movilidad, también se pueden utilizar estos datos de coordenadas para poder reconstruir la imagen de la trayectoria de los espermatozoides y que esta información, esta imagen, pueda servir como entrada para diversos algoritmos de Machine Learning. Les voy a hablar también un poco acerca de lo que es Machine Learning. Esta es una rama de la inteligencia artificial
y está clasificado, o los algoritmos dentro de Machine Learning están clasificados como algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados. En el caso de los algoritmos supervisados son aquellos que requieren el uso de información previa que va a guiar los procesos de predicción, mientras que va a ser también el uso de entradas para poder predecir el valor de las salidas. Los resultados de los análisis previos se pueden utilizar para actualizar la función y predecir nuevos eventos. Algunos tipos de algoritmos que se utilizan en este tipo de Machine Learning son la máquina de soporte vectorial, los árboles de decisión y las redes neuronales. En el caso de los algoritmos no supervisados, hay una falta de criterio a priori para agrupar las observaciones. No se requiere el uso de información previa para hacer este tipo de agrupamientos, y los resultados de la agrupación van a depender únicamente de las características del conjunto de datos. Los métodos de agrupamiento que encontramos dentro de estos algoritmos es jerárquico y no jerárquico. Para el caso de este proyecto, nosotros utilizamos algoritmos no supervisados y el método de agrupamiento que utilizamos fue el método jerárquico. Bueno, también ya se han descrito algunos componentes serotoninérgicos en distintas estructuras del espermatozoide de humano, como por ejemplo algunas enzimas, algunos transportadores de serotonina y algunos receptores de serotonina desde el acrosoma, la región postacrosomal, la pieza media, la pieza principal, incluso a lo largo del flagelo. En este mismo estudio en donde se encontraron los componentes serotoninérgicos en el espermatozoide, también se hizo la evaluación del efecto de la serotonina sobre la movilidad espermática. Lo que ellos encontraron es que a altas concentraciones de serotonina aumentan los valores de velocidad curvilínea, mientras que a bajas concentraciones de serotonina también observaron un aumento en los valores de la velocidad rectilínea y la velocidad promedio. Algo interesante en este trabajo es que el análisis espermático fue basado en los datos promedio de los parámetros de movilidad. Como ya lo mencioné hace un momento, el utilizar datos promedio de los parámetros de movilidad nos proporciona un sesgo en la información de toda la población espermática. La hipótesis de nuestro trabajo fue: si la comunicación serotoninérgica tiene algún papel en la movilidad espermática, entonces la exposición de los espermatozoides a triptófano podría modificar también los patrones de movilidad espermática. Los objetivos fue investigar si el triptófano modifica la estructura de las subpoblaciones espermáticas cinemáticas de cerdo, y los objetivos particulares fue evaluar el efecto de la exposición a triptófano sobre la movilidad espermática, identificar la estructura de las subpoblaciones espermáticas cinemáticas antes y después de adicionar el triptófano, y evaluar el efecto del triptófano en las subpoblaciones espermáticas con base en las trayectorias individuales. Para poder cumplir con estos objetivos, nos planteamos el siguiente diseño experimental. Este diseño lo dividimos en dos partes. La primera fue haciendo la aproximación de los agrupamientos utilizando estadística convencional, y la siguiente fue hacer la aproximación de los agrupamientos utilizando Machine Learning. En ambos casos trabajamos con muestras espermáticas de cerdo, las cuales fueron alicuotadas y se les adicionó distintas concentraciones de triptófano, que va desde 1 hasta 1000 nanomolar, y fueron evaluadas en el tiempo 0 y en el tiempo 30 en un sistema CASA. El análisis de las secuencias de imágenes obtenidas en el sistema CASA fue llevado a cabo mediante el software ImageJ con un plugin específico para el análisis de las secuencias de imágenes, y lo que obtuvimos fue una hoja de resultados en la cual estaban los parámetros de movilidad de cada uno de los espermatozoides analizados, así como las coordenadas de los espermatozoides. Se hizo una descripción estadística de las subpoblaciones con cada tratamiento con triptófano. Y ahora, para la aproximación de los agrupamientos utilizando un algoritmo de inteligencia artificial Machine Learning,
sobre la misma hoja de resultados que se obtuvo anteriormente. Esta sirvió como entrada para un script de Python que nos permitió separar por un lado la hoja de los parámetros de movilidad y por otro lado la hoja con los datos de las coordenadas. Esta última sirvió a su vez como entrada para otro script de Python para hacer la construcción individual de las imágenes de las trayectorias. Estas imágenes de las trayectorias las metimos a otro script de Python para hacer el agrupamiento jerárquico y entonces lo que obtuvimos fue el agrupamiento de estas imágenes en distintos clústeres o distintos agrupamientos. Estos a su vez sirvieron como entrada para otro script de Python para vincular cada una de las imágenes de las trayectorias con sus parámetros de movilidad asociados y finalmente se hizo una descripción estadística de las subpoblaciones en cada tratamiento con triptófano. Lo que obtuvimos en el caso de la aproximación de los agrupamientos utilizando estadística convencional, lo primero que hicimos fue un análisis de componentes principales. Lo que obtuvimos fueron que los dos primeros componentes principales explican aproximadamente el 80% de la varianza total de los datos. Para el caso del componente principal 1 está mejor explicado por los parámetros de BCL, BAP, BSL, WOP y ALH, mientras que para el caso del componente principal 2 está mejor explicado por los parámetros de linealidad y rectitud. Posteriormente se hizo un agrupamiento jerárquico de los datos del análisis de componentes principales y lo que obtuvimos fue 3 clústeres o 3 subpoblaciones espermáticas y la subpoblación o el clúster 3 es la que presenta los valores más altos de BCL, que es un parámetro que se ha relacionado con la fertilidad en los mamíferos. Lo que les estoy mostrando aquí es una gráfica de caja con bigotes de BCL y LIN de la subpoblación 3, que fue nuestra subpoblación de importancia biológica, a los dos tiempos de evaluación en cada una de las concentraciones de triptófano evaluadas. Lo que observamos es que al tiempo 0 la velocidad curvilínea disminuyó de manera significativa en las concentraciones bajas de triptófano, mientras que al tiempo 30 disminuyó en todas las concentraciones. Por otro lado, en el caso de la linealidad, al tiempo 0, esta aumentó en las concentraciones 1 y 10 nanomolar, mientras que al tiempo 30 solo aumentó en la concentración más alta, que fue la de 1000 nanomolar. Cuando llevamos a cabo el modelo computacional para analizar las imágenes individuales de las trayectorias de espermatozoides mediante la aplicación del algoritmo jerárquico aglomerativo, identificamos 6 subpoblaciones. Podemos ver el sesgo que representa trabajar únicamente con los parámetros de velocidad. Recordemos que analizando los parámetros de velocidad únicamente encontramos 3 subpoblaciones. Para representar de manera gráfica estas subpoblaciones, lo hicimos mediante gráficos Pollock. La subpoblación 3 en este caso es la que presenta los valores más altos de velocidad y es considerada también como la subpoblación de interés biológico. Se sabe que la velocidad es un determinante importante en el éxito de la fertilización. En cada una de estas gráficas están representadas las trayectorias individuales de los espermatozoides de cada subpoblación, identificadas por color por cada una de las concentraciones de triptófano. Ahora, esa subpoblación 3 la encontramos al centro de la imagen, en donde están todas las trayectorias de los espermatozoides al tiempo 0 y al tiempo 30 en todas las concentraciones de triptófano utilizadas. Desglosamos esta imagen y del lado izquierdo podemos observar las trayectorias de los espermatozoides al tiempo 0 y del lado derecho las trayectorias de los espermatozoides al tiempo 30 en cada una de las concentraciones de triptófano utilizadas. Lo que podemos observar aquí es que el triptófano modificó las trayectorias de ser trayectorias cerradas a trayectorias abiertas. Estos espermatozoides con trayectorias lineales forman parte de una subpoblación fecundante seguramente y
El uso de este tipo de aproximaciones con Machine Learning nos proporciona resultados precisos y homogéneos dentro de las subpoblaciones obtenidas. Lo que observamos aquí es otra gráfica de caja con bigotes en donde se graficaron cada uno de los parámetros de movilidad de la subpoblación 3 identificada con Machine Learning a los 2 tiempos de evaluación. Lo que podemos observar aquí es que el efecto del triptófano es inmediato. Al tiempo 0 aumentaron los valores de linealidad, mientras que disminuyeron los valores de BCL, y al tiempo 30 la subpoblación se vuelve refractaria al efecto del triptófano. ¿Qué concluimos? El triptófano modifica la estructura de las subpoblaciones espermáticas cinemáticas de cerdo. El triptófano también induce cambios en los parámetros cinemáticos evaluados con el sistema CASA. La exposición de los espermatozoides al triptófano disminuyó los valores de BCL y aumenta los valores de linealidad en la subpoblación 3, identificada con un algoritmo de Machine Learning, es decir, modifica las trayectorias de la subpoblación 3 de los espermatozoides de cerdo. Y finalmente, la identificación de las subpoblaciones utilizando un algoritmo de Machine Learning no supervisado proporciona un enfoque preciso y objetivo del análisis espermático. Eso es todo. Muchas gracias.